Muy bien, ahora vamos a ver la palabra Naví, que es una, es una palabra que en hebreo que se traduce directamente como profeta, ¿sí? O en otra forma como profecía, ¿sí? Pero profeta. Y esa palabra, algunos eruditos han tratado de encontrar un significado porque hay dos raíces verbales. Uno es nun, que sería nuestro N, otro es bet, que sería nuestro B, y aleph sería, bueno, aleph, no tenemos aleph, tenemos A, pero es distinto. Y otro que es, entonces, N, B, A, que no es una liga deportiva, sino una palabra. Y el otro sería N, B, I. NBA, NBI. Pero la NBA es una, perdón, NBI es una palabra que significa balbucear, hacer sonidos como cuando uno está en un estado de éxtasis. Pero la palabra Naví viene de NBA o Nun Bet Aleph. Así que son dos raíces distintas, aunque tienen dos letras en común. Y bueno, la razón que han intentado unir dos palabras distintas, algunos eruditos, es que quieren encontrar la raíz de la profecía hebrea en la práctica de conseguir o obtener una éxtasis y de hablar en estado de éxtasis, viendo esto como la manera en que los profetas fueron recibidos como mensajeros de Dios, porque también en el paganismo había los intentos de lograr entrar en una éxtasis y comenzar a decir cosas suponiendo que esto abría la mente de la persona para recibir la palabra de Dios. Mayormente esta teoría, por ahí han habido uno u otro erudito más conservador que ha usado la idea un poco, pero la mayoría de los que han expuesto, que han argumentado a favor de esto, son los que básicamente no creen en lo sobrenatural, entonces están buscando encontrar una fuente se ven el fenómeno de la profecía. Y están tratando de explicar esto sin recurrir a la idea de que el Espíritu Santo hablaba con las personas. Por ahí hay algunos que sí creen en los milagros y creen en la revelación, que han tratado de encontrar algo de esto. Pero vamos a ver, vamos a examinar esto más de cerca. Entonces, número 2, letra A. Tenemos, y eso va a ayudar Alex en la pregunta que me hizo, ¿sí? Tenemos la mención de Abraham como profeta. Y eso es no vamos a leerlo, pero es donde el rey Abimelech toma a su esposa Sara y Dios cierra los vientres de todas las mujeres, los animales y todo, y habla a él diciendo que él tiene que devolver Sara a su esposo legítimo, y dice que él va a orar porque él es profeta. Pero esto es otro uso de profeta de lo que nosotros estamos dando. ¿Por qué? Porque no es que
él recibe revelación, o recibía, Abraham sí recibía, pero su función no era de anunciar la revelación. Y como vamos a ver, el término Naví quiere decir recibir y anunciar. Por eso, aunque se usa con referencia a Abraham, por lo general no lo nombramos entre los profetas bíblicos, porque no predicaba la palabra, recibía algunas revelaciones importantísimas sobre el pacto y otras cosas, pero no era profeta en ese sentido. Naví tiene también en forma, o sea, es usado para hablar del profeta y también en forma verbal para profetizar. Y bueno, yo les di algunos ejemplos de esto en Amós y en Joel. También profetizar en contra de. Vamos a ver Amós 7:16. Bueno, todo este texto de 7:10 hasta el final del capítulo es interesante porque es ahí donde Amasías, que es un sacerdote de Betel, que quiere decir un sacerdote no autorizado, porque está sirviendo en un santuario que no fue autorizado por Jehová. Y entonces Amasías habla en contra de Amós. Y Amasías habla a Amós en el versículo 12. Dice, escuchen bien, vete vidente. ¿Sí? No me acuerdo si es Roé o José, pero vete vidente, huye a la tierra de Judá, come allí pan y allí profetiza. El verbo, ¿sí? Pero en Betel no vuelvas a profetizar. Versículo 14. Entonces Amós le respondió a Amasías, no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivador de higueras. ¿Por qué dice esto Amós? La clave está en que él dice, no soy hijo de profeta. Acuérdense que había lo que se llamaba escuelas de profetas o bandas de profetas. Y él no se identifica con los que andaban en banda profetizando, sino que simplemente era granjero. Tenía su granja, tenía su trabajo, y un buen día Dios le dice, vaya, profetice. Así que ahí se vemos el uso de esa palabra, tanto del verbo como del hombre que es profeta. Tenemos también en forma femenina la misma palabra, profetizas. Tenemos Débora, en Jueces tenemos Hulda, 2 Reyes 22:14 y 2 Crónicas 34:22. Quieren profetizas genuinas, que realmente tenían palabra de Dios. Y tenemos la profetisa falsa, Noadías, Nehemías. Y tenemos la esposa de Isaías, bueno, que no era falsa, esposa de Isaías en 8:3. Ahora no tenemos registrado ninguna profecía de la esposa de Isaías. Entonces quedan dos posibilidades. Sabemos que Isaías era profeta. Y sería posible que su esposa recibió una profecía y la transmitió, posiblemente, o simplemente que por ser esposa
de Isaías por algún motivo, un poco como en algunas iglesias se llama a la esposa del pastor, la pastora. Pero no sabemos exactamente el caso de Isaías, pero sí en el caso de Débora y Hulda sabemos que ellos recibieron palabra verdadera de Jehová. También la palabra Naví está usado de falsos profetas, que simplemente porque ellos querían hacerse pasar por verdaderos profetas. Por eso se usa por ejemplo, Isaías 23, 21. A ver, estoy haciendo algo mal. Jeremías. Sí, no es Isaías, sí, Jeremías. Ahora sí. Sabía que algo pasaba mal. Jeremías 23. O la Biblia estaba equivocada o yo. Y sabemos quién es equivocado. 23, 21. No envié a esos profetas, pero ellos corrieron. No les hablé, mas ellos profetizaron. Por ejemplo, de la profecía falsa y los profetas falsos. ¿Y qué es lo que les constituye falso? Es que hablan en nombre de Jehová. Entonces vamos a pensar en varias categorías. Tenemos profetas verdaderos a quienes Dios habla y ellos hablan en nombre de Jehová. Tenemos los que dicen hablar en nombre de Jehová, pero Jehová no les envió. Y después tenemos profetas que son profetas paganos. No hablan en nombre de Dios, pero sí hablan profecías, y por supuesto que son falsas. Así que esa es una. Tenemos por ejemplo, en 1 Reyes 18, el caso de los profetas de Baal. Entonces, usa la palabra profeta, pero claramente son profetas de un Dios falso. Hay una frase usada, mis siervos, sus siervos, los profetas. Por ejemplo, 2 Reyes 17, 13. Esto es interesante por otro motivo también. 2 Reyes 17, 13. El Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas, de sus naví y de todo vidente, sea José, diciendo, vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos, mis estatutos conforme a toda la ley que ordené a sus padres y que les envié por medio de mis siervos, los profetas. Y ahí tenemos la palabra para siervo. Así que tenemos profeta, vidente y siervo. ¿Sí? Mis siervos, los profetas. Después tenemos otra cosa que tenemos que considerar, que son las tareas encomendadas en el momento en que Dios llama a los profetas. Por ejemplo, Isaías 6:9. Y estas las tareas que Dios les da
son en conexión con la palabra profeta o profecía. Entonces, Isaías 6:9. Isaías se ofrece ser enviado. Dice, aquí estoy, envíame a mí. Versículo 9. Él dijo, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan, miren bien, pero no comprenden. Bueno, sigue así. Un versículo citado por Jesús después, siglos después, cuando está explicando la parábola de las tierras. ¿Sí? Jeremías 1, 7 y 8. Dice, el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Y bueno, después Ezequiel 2. Me dijo, hijo de hombre, te envío a los israelitas, una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta ese mismo día. A los hijos de duro semblante y corazón empedernido, a quienes te envío, les dirás, así dice el Señor Dios. Si Dios les envía y Dios les avisa de la dura recepción. Pareciera que Dios era calvinista. Es una broma. Ahora, entonces, tenemos un chiste. Ahora, entonces, pero igual tenían que proclamar su palabra. Casos excepcionales, tenemos uno es los ancianos de Israel en Números 11, 24 al 26. Y eso es el momento en que vamos a ir por ahí brevemente. Números 11. Once 24 o 26. Y ocurre en el momento en que el pueblo está rebelando contra la provisión del Señor. Quieren comer otra cosa. Pero entremezclado con esta queja, que es una situación muy apremiante para Moisés, es el hecho de que él está muy solo. Entonces, Dios le instruye de tomar a 70 ancianos, y ahí vamos a leer en el versículo 25. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba sobre él, y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. ¿Qué sucede ahí? Primero, ¿qué es lo que estaba profetizando? Bueno, no eran profecías que fueron escritos, o sea, no eran profecías que tenían la función de edificar a nosotros después. No fueron escritos. Solo lo hicieron una vez y no volvieron a hacerlo más. Bueno, yo les sugiero que ese uso de la palabra profetizar no les constituyó en ellos recibir la llamada de ser, entre comillas, profetas, sino que era una señal.
era algo parecido a lo que era, tenemos el día de Pentecostés, luego tenemos la caída del Espíritu sobre los en Samaria, cuando reciben el Evangelio, después a los gentiles, cuando Pedro predica a la casa de Cornelio y sus invitados, y después los tenemos otra vez en el libro de los Hechos, cuando Pablo encuentra a los de Efeso que no sabía que existía el Espíritu Santo, y ellos hablan en lenguas. Sugiero, no quiero ser dogmático en esto, pero creo que era como un tipo de señal para mostrar que Dios, no que ellos eran profetas en el sentido de anunciar revelación, sino que Dios estaba certificando o ratificando que su elección para ayudar a Moisés a llevar el cargo del pueblo era una llamada genuina, que era aprobada por Dios. Por eso, pero se usa profetizar, pero no quiere decir que esto les constituyeron profetas en el mismo sentido, por ejemplo, de Elías o de los profetas que después escribieron. Entonces, eso sería un caso excepcional. El otro caso es el caso de Saúl en 1 Samuel 10. Diez, 9 al 13. Esto es luego del encuentro con Samuel, con Saúl, en que él dice que Dios le ha elegido para ser rey. Y dice este texto vamos a ver después también en conexión con el tema del éxtasis. Versículo 5, la mitad del versículo 5 dice, allá encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpa, pandero, flauta y lira delante de ellos y estarán profetizando. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo que la situación requiera, porque Dios está contigo. Tenemos varias cosas interesantes ahí, algunos que vamos a ver más adelante. El tema de la música, los instrumentos, ese grupo de profetas, ¿quiénes eran? Estaban profetizando en ese momento. Dice que sí, pero ¿en qué consistía su obra profética? Luego, dice que el Espíritu del Señor va a venir sobre Saúl con poder y que él va a profetizar. Algunos han tomado esto otra vez porque ven la palabra profetizar y lo toman como entonces. Eso fue la elección de Saúl como profeta. Otra vez, yo quisiera sugerirles que eso fue otra instancia en que Dios simplemente está mostrando con una señal que su elección de Saúl como rey. Y en base, porque como base de esa suposición, dice que serás cambiado en otro hombre. Y la idea de esto es que Dios lo está capacitando para ejercer su llamado de ser rey. Está dándole las facultades que necesita para ser rey. Pero después hay otras cosas para ver en este texto. Entonces yo no veo esto como un caso
definitivo para la profecía. Hay una regla hermenéutica que dice que los textos claros interpreten los textos oscuros. Y siempre caemos en problemas cuando tomamos los textos oscuros y tratan de hacer reglas y tratan de hacer principios universales de textos que tratan de casos excepcionales. Y eso de los ancianos en Números, y eso del caso de Saúl, eso del bautismo para los muertos, y tantos otros textos, dejemos que la excepción sea la excepción, no hagamos que la excepción sea la regla. Entonces tenemos mucha concordancia entre enseñanza, usando la palabra Naví, que no incluye, que no hace falta definir usando estos textos difíciles para tratar de hacer una doctrina. Bueno, y finalmente letra D, básicamente hemos visto que eso fue en Aarón como profeta a Moisés. Moisés recibe la palabra, Aarón habla como profeta de Moisés para Faraón. Bueno, el ministerio profético de Moisés que ya vimos en Números 12 y también de Deuteronomio 18 también vimos esta parte. Bueno, no sé si hay más preguntas en cuanto a esto. Sí. Yo tengo una pregunta. En cuanto al tema que menciona ahorita de no tomar la excepción y hacerla como generalmente. Sí. He escuchado que algunas personas miran el caso de Judas siendo condenado como para generalizar y decir, ya ves, Dios ya tiene a quienes va a condenar. ¿Será que también se está haciendo lo mismo en este caso con la excepción? Igual el ladrón en la cruz es la excepción, no se bautizó, muere, no conoce mucha teología, pero cree en Cristo. Sí, sí. Y sí, cuando, o sea, en cierto sentido se puede decir que, usando el caso del ladrón, que no es la excepción porque es salvo por la fe en Cristo, como todos. Pero usándolo como decir que sí, ¿cómo sería? Sí, usándolo para decir que, bueno, fe, no es necesario ser bautizado. No estoy hablando de la regeneración por el bautismo, no. Pero sí diciendo, bueno, debe ser opcional. Bueno, yo no sé si él tuvo mucha opción. Porque iba a morir muy pronto y dudo que lo habrían sacado para bautizarse y luego volver a colgarlo. Así que, sí, no, por eso hay que, y el caso de Judas, tomar esto como texto de prueba para la reprobación o la doble reprobación, tal vez no es lo más, es la mejor manera de usar el texto. O sea, esa cuestión, entonces, ¿cómo es que la voluntad de Dios obra en cuanto a la cuestión de los que se salvan y los que se pierden? Usar a Judas como caso que va a comprobarlo, tal vez aporta una evidencia más, pero es uno tiene que preguntar si el texto tenía ese propósito. O sea, claramente Pedro lo ve así en Hechos 2, donde dice que
por el determinado consejo y plan de Dios por manos de inicuos, bueno, está incluido Judas en esto. Pero en cuanto a la cuestión de la reprobación simple o la reprobación doble, sería difícil decir que este texto demuestra que toda la humanidad perdida es por una reprobación doble, o si es por reprobación simple, o si es por la permisión, o sea, esa cuestión doctrinal hay que solucionarlo, creo, con otros textos. Yo tenía una pregunta en cuanto Sí. a lo de los profetas y lo del ejemplo de Saúl. Dice que profetizaron. ¿A qué se refiere ahí? Bien, entonces eso abre otro tema que hablamos un poco en el descanso, ¿no? Que la profecía tiene un doble significado, no un doble significado, tiene significados el significado básico es anunciar una palabra dada por Dios. Eso es el significado básico. Pero a veces esa palabra tiende a ser más una palabra exhortativa y en otras instancias una palabra que aporta nueva información, especialmente, por ejemplo, sobre el tema mesiánico o sobre los temas escatológicos, que era una nueva visión, nueva revelación. Hay un texto que vamos a ver mañana. Vamos a ver que no hay una división radical entre los profetas y la ley. Vamos a ver que el contenido moral y doctrinal de los profetas es básicamente revelación ya dada en la ley. Entonces, cuando ellos denuncian el pecado del pueblo, están denunciando cosas que ya estaban contempladas en la ley. Los sábados, el no guardar, no redimir a los esclavos, sus ofrendas a Dios, la inmoralidad, la idolatría, que son, cuando los profetas hablan de esto, no hay ninguna novedad en esto. Ellos simplemente están exhortando, y a veces, como en el caso de Isaías o Jeremías, en cuanto a la idolatría, ellos lo hacen de una manera tan fuerte, ridiculizando a los que hacen ídolos. Pero el contenido doctrinal y espiritual es lo mismo que ya estaba en la ley hace cientos de años cuando ellos profetizaron. Pero hay otros momentos cuando ellos reciben visiones. Por ejemplo, tenemos Zacarías y Daniel que reciben las profecías más raras de cestos de higos y carpinteros con martillos y una mujer en una tinaja con una tapa de plomo y cosas así. Pero sí, son revelaciones nuevas. Pero el contenido moral y espiritual no hay ninguna novedad en esto. Entonces la parte profética tiene que ver más con la parte de exhortar sobre una base de algo ya conocido. Y cuando ellos reciben nueva información también, eso es para o anunciar juicio o anunciar esperanza. Y en base de esto exhortan al pueblo a creer o a arrepentirse y prepararse para el juicio. Cuando dan nombre, cuando hablan de Nabucodonosor y lo que él va a hacer, eso es una advertencia. Y la idea de esto es que ellos cambien su conducta. O sea, es una nueva revelación, pero siempre tiene el propósito de que ellos vuelven al pacto de Dios y al Dios del pacto. Eso siempre es la tarea profética. Pero en cuanto a la situación específica de, por ejemplo, ahí con Saúl, que estaban profetizando, ¿a qué se refiere? O sea, estaban
¿Qué estaban diciendo? ¿Decían todos en grupo o cómo era? En el caso O sea, de... ¿cómo se veía Sí. lo visible que empezaban a profetizar? ¿Cómo era eso? Sí, entonces en este caso lo que vemos es que Saúl, que no era un hombre que hacía, porque ahí tenemos un grupo de los hijos de los profetas que andaban juntos profetizando y evidentemente profetizando con música, en que yo veo un paralelo con la actividad profética de los músicos de David en el templo, que profetizaban en cuál sentido, porque había algunos que escribieron salmos, revelación, había otros que simplemente cantaban los salmos ya escritos, pero profetizan a través de la música. ¿Cómo es eso? Exhortando, animando, advirtiendo a través de la música. Eso es una función profética. Así que Saúl se encuentra entre ellos y no es necesario pensar que ese grupo de profetas que Dios les estaba dando nueva información. Probablemente ellos estaban simplemente hablando de las grandes proezas de Dios, de la necesidad del arrepentimiento. Tenemos ejemplos de estos en los Salmos. En los últimos días estaba leyendo yo en los Salmos 105 a 109, no, 104 a 108. Y esos celebran lo que Dios ha hecho. Eso es una manera profética de usar la música. Así que Saúl probablemente un hombre que no hacía este tipo de cosa, ni se le ocurrió nunca hacerlo. Ahora se encuentra haciéndolo. Pero tenemos otro caso que vamos a ver en cuanto en conexión con la éxtasis, en que más tarde en el libro de Samuel, donde Saúl quiere matar a David y envía 3 grupos para prender a David, porque David está con Samuel en Naiot. Y Saúl se cansa de enviar mensajeros porque nadie prende a David para que él pueda matarlo. Entonces él mismo va y el Espíritu de Dios viene sobre Saúl y dice que él se quitó la ropa y estaba toda la noche delante del Señor. Bueno, claramente él no pudo hacer nada con David. Eso no quiere decir que entonces él estaba cumpliendo un ministerio profético. Simplemente que el Espíritu estaba previniendo a él de hacer daño a David, pero lo hacía en una manera que correspondía al ambiente en que él estaba, que estaba con un grupo de profetas. Así que a mí me encantaría saber cuál era el contenido que decía. Bueno, la Biblia no dice, pero podemos suponer que era algo similar a lo que ya estaban diciendo los profetas de verdad. Y voy a decirlo mañana, pero tal vez vale la pena mencionarlo ahora, que los grupos de profetas que vemos, no es necesariamente que tenemos que pensar que cada uno de ellos habían recibido un llamado especial de Dios, sino que vemos que surgen esos grupos específicamente en los tiempos de mayor decaimiento espiritual en Israel. Justamente cuando las cosas están más oscuras, es cuando esos hombres se juntan y dicen profetas, y es cierto que de su número a veces Elías o Eliseo envió a uno de ellos a dar un mensaje profético. Y no niego que Dios podría haberse revelado específicamente a algunos, pero básicamente su actividad era una actividad de exhortación, otra vez en tiempos de mucha oscuridad espiritual. Eran hombres de mucha preocupación por el estado espiritual. Y como
y uno dice, y los reyes y los sacerdotes, y justamente porque se levantan cuando los reyes están en sus peores momentos y cuando los sacerdotes y los levitas no están cumpliendo. Entonces Dios levanta a ellos con ese fin de llamar otra vez al pueblo. Así que eso es, pero vamos a ver más sobre los hijos de los profetas mañana. Bueno, ahora sí, vamos a tomar otro descanso porque ahora a las... A ver. No, vamos a... Sí, porque comenzamos hace 40 minutos. Vamos a dar un poquito más tiempo ahora y luego un descanso. Ahora en el capítulo 2, la profecía bíblica en contraste con la profecía del paganismo. Y esto, vamos a correr rápido con esto. Maneras de encontrar la voz de Dios en el paganismo. En Mesopotamia, bueno, adivinación. Por ejemplo, adivinación improvisada. Entonces, si algo ocurría a la derecha, buen agüero, a la izquierda, mal agüero. Entonces uno está caminando y una ardilla cae del árbol y muere. Bueno, si a la mano derecha, buen agüero. Mi enemigo va a morir. Si a la izquierda, yo debo cuidar bien a mis hijos, ¿sí? Cosas por el estilo. No sé si había ardillas en el video, pero o agüeros o presagios en la vida cotidiana, como cómo está el tiempo, qué pasa en el suelo, cómo se comportan los animales, cómo están. Entonces uno saca, adivina cómo serán las cosas, simplemente observando. Uno puede ver que hay muchos subjetivismo en esto, sí. Pero también había adivinación preparada. Entonces tomar una copa, poner aceite en el agua o viceversa y ver cómo se hacía, porque el agua y el aceite no se mezclan y van a hacer formas y como hacer un latte. No, pero eso ocurre por la sí, decirlo por al azar. O otra manera de preparar una adivinación sería examinar las entrañas de un animal. Primero, bueno, hay una ceremonia con cantos y invocaciones a los dioses. Y luego se mata al animal en una ceremonia elaborada y saca el hígado y observan el hígado sacando sus conclusiones. Bueno, pero las respuestas generalmente de ese tipo de cosas eran sí o no. ¿Va a venir el enemigo? Bueno, otro buey, bueno, vamos a examinar el hígado. Medio raro. Sí, va a venir. Entonces, cosas, pero los sacerdotes eran los autorizados a hacer eso. Entonces, supuestamente ellos tenían una facultad especial para hacerlo. También tenemos, bueno, cosa notable, se han conservado por ahí algunos textos proféticos. Estos son, el profesor Wood cita este texto para que tiene algunos paralelos con algunos textos bíblicos. Por ejemplo, la parte de no temas Israel, pero en este caso, no temas es Ardadón. Tus enemigos huirán de delante de tus pies. Suena como un cántico. Pero no es de sorprenderse que las mismas formas se repiten en el paganismo y en la religión verdadera, como hay también
en muchos pueblos hay también leyendas o mitologías acerca del diluvio, acerca del primer hombre y mujer, acerca de estas cosas que están en la Biblia. El hecho de que se comparten ciertas semblanzas no quiere decir que la Biblia fue dado, que tuvo su origen en el paganismo. Pero hay algunas cosas paralelas. Bueno, en Egipto, tenía otro énfasis en Egipto, como sabemos por el caso de José. Ellos eran especialistas en la interpretación de sueños. Así que, bueno, yo buscaba en Word y él dice que había como listas oficiales de lo que se presagía en los sueños. Entonces, me gustó tanto, así que lo copié. Si un hombre se ve a sí mismo durante el sueño mirando a un gato enorme, es que va a tener una cosecha abundante. Así que si ustedes sueñan con un gato muy grande, van a ser muy prósperos. Cosecha grande. Si ve a sí mismo sumergiéndose en un río, es que va a ser bautista. No, es que va a ser purificada de toda maldad. Bueno, más o menos, sí. Si por contraste ve a alguien que está cazando pájaros, es mal agüero, pues indica que a él le van a quitar sus propiedades. Así que, ojo, si ven a alguien cazando pájaros. Pero había, como esto, muchas cosas. Sabemos que José mismo, Dios le dio la capacidad de interpretar el sueño de Faraón. Podríamos suponer que los sueños por ahí tienen como fuente la misma imaginación de la persona, sabiendo la prevalencia del ocultismo, la actividad demoníaca en el paganismo. Podríamos suponer también que podría haber influencias malignas sobre los sueños, pero también en el caso de Faraón y de Nabucodonosor, que Dios mismo causó que ellos tuvieran los sueños. Entonces, ahora volviendo a la pregunta de Dennis, entonces nosotros debemos de orar antes de dormirnos, que Dios nos dé un guía especial en el sueño. Probablemente no es un sano principio de hacer de esto una práctica, pero que Dios podría guiarnos en un sueño, ¿por qué no? Pero eso sería la excepción, no hacer una regla de esto. Ni de dar a nuestros sueños una autoridad sobre la vida de otras personas. Pero el tema es que eso era muy común en el paganismo. Pero otra cosa en Egipto, observar la naturaleza, los animales sagrados que tenían un buey buey sagrado, Apis, que vivía en un templo cuidado por los sacerdotes, y ver qué hace. Bueno, profetas sociales, pero eso es no puse más sobre él. Simplemente eso también en el libro de Wood. Ahí vemos profetas que están denunciando los males en su sociedad, un poco como hace Amós, como hace Miqueas, como hace Jeremías. Que no quiere decir que la profecía bíblica tuvo su origen en las profecías de Egipto. Canaán, adivinación, bueno, más o menos lo mismo. Vamos a agregar ahí esa cosa tan abominable que era hacer pasar a los hijos por el fuego buscando la bendición de Dios. Tenemos un caso interesante
primer Reyes, donde Josafat y el rey de Edom y otros dos reyes van y pelean contra el rey de Moab. Y el rey de Moab sacrifica, bueno, el rey de Moab ve que está perdiendo la batalla y va y sacrifica a su hijo mayor que iba a reinar en su lugar, pero lo sacrifica sobre la muralla a vista de todos. Dice que vino gran ira contra los ejércitos de Edom y de Israel. Bueno, una manera de tratar de conseguir el favor o la guía de Dios. La otra cosa, bueno, punto D que no mencionamos con las otras regiones, sortilegio, obtener respuestas por echar suertes, encantación, ejemplo de Balaam, la necromancia, consultar los espíritus, supuestamente los espíritus muertos, o espíritus de los muertos. Bueno, punto 2, vamos a tomar un descanso ahora y luego 5 minutos. Y luego vemos hasta dónde llegamos para terminar la noche. ¿Sí?